Hola a todos, soy Sam Soto y estamos en un episodio piloto de un podcast que vamos a llamar Ecos en la Oscuridad, en donde les vamos a contar historias de diferentes tópicos, pero todo relacionado con la oscuridad, la maldad, eh, crímenes y cosas que sobrenaturales que van pasando, cosas que nos vamos enterando y cosas que les vamos a ir contando para que se entretengan. Entonces, pues vamos a comenzar con este primer episodio, primer piloto. Y con nosotros está el señor Dino, que va a ser nuestro co-host. Los dos vamos a estar liderando este podcast como si necesitáramos más podcast al aire. Pero Está bien. lo importante es que escuchemos historias que son lo que nos gusta, ¿no? Las historias oscuritas que nos hacen pensar mientras estamos tratando de comenzar a dormir. Entonces vamos primero con Dino. ¿Qué onda, Dino? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado ¿Qué por este tal? Bien, primer bien, bien. episodio? Hasta que por fin te nos hizo. Sí, sí, lo estuvimos planeando por mucho tiempo, pero por fin aquí estamos. Entonces, Dino, Así dinos, es. ¿qué nos vas a presentar en este primer episodio piloto de Ecos? Para este episodio les he preparado algo que queremos empezar con algo bien mexicano, pero a la vez que nos haga como reflexionar. Y yo creo que si algo representa a la cultura mexicana o hay este, algo emblemático, serían los nahuales. Claro. Entonces, voy a dar una pequeña introducción acerca de los nahuales y pues también que los haga reflexionar y cómo los nahuales tienen su historia desde el México prehispánico, incluso antes. Ya están con nosotros desde hace Mm, mucho tiempo. Entonces, voy a empezar con dale, mi papá. introducción. Hay palabras que nunca mueren porque fueron creadas para nombrar el miedo. Y en México, pocas palabras cargan tanto peso como esta, Nahual. Se escucha desde antes de la conquista, antes incluso de que el español existiera para describirlo. En lengua náhuatl, Nahuali significa oculto o lo que está disfrazado. Para los antiguos pueblos era el don que algunos hombres y mujeres recibían al nacer, la capacidad de transformarse, de cruzar la frontera entre el mundo de lo visible y lo invisible. Podían tomar la forma de jaguar, de un lobo, de un ave, no como monstruos, sino como guardianes del equilibrio. Pero cuando los conquistadores llegaron, ese poder ancestral cambió de nombre. Para la iglesia, aquellos hombres no eran sabios, eran brujos, y lo que antes se consideraba sagrado se convirtió en pecado. A partir del siglo XVI, el Santo Oficio comenzó a registrar casos de personas acusadas de transformarse en animales. Nombres que quedaron escritos en los archivos inquisitoriales, junto a estas palabras que se repetirían por siglos: hechicería, idolatría, trato con el demonio. Hoy abriremos uno de los expedientes, el testimonio de un hombre juzgado en 1599 en la región que hoy conocemos como Oaxaca. Su historia no solo revela la fuerza del mito, sino también el miedo de una sociedad que preferiría quemar lo que no entendía. Y en ese fuego, el nahual dejó de ser un símbolo divino para convertirse en la encarnación del mal. Pues, ¿cómo ves? Ole, está bien cañón. Porque mira, independientemente de si crees o no crees, a mí una cosa que se me hace muy interesante, Dino, es que tenemos nuestro propio monstruo, pues. Así Entonces, es, eso se me hace muy interesante porque siempre estamos como que enfocándonos en los monstruos de fantasía de otras mitologías, de otros países. Y tenemos uno, pero pues como medio somos un poquito malinchistas. Entonces, exacto. ¿qué hay de Justo, interesante en eso, no? muchos cuando hablan de Nahual se refiere a como
¿cuál es tu nahual? No, pues yo soy un perro, yo soy un gato, yo soy... Y justamente es lo que a ti te representa y muchas veces la representación del nahual es la representación de nosotros mismos, o sea, de nuestro carácter, si somos Mm, fuertes, si somos tímidos, o sea, cómo reaccionamos ante el peligro, ¿no? O muchas veces es el reflejo también de lo que quisiéramos ser o un alter ego. mm. Entonces estás diciendo que, por ejemplo, de cierta manera tú no lo eliges, sino que ya está implícito Así en es. ti y simplemente si tú fueras un náhuatl te convertirías en algo y ahí hasta que te conviertes en eso es cuando te das cuenta qué animal es el que eres. Así es, así es. Y pues vamos a empezar con la siguiente parte, porque recuerden que si estás escuchando esto ya es demasiado tarde, así que estamos entrando a un punto de no regreso. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la Inquisición comenzó a expandirse hacia las colonias de la Nueva España. Su misión era clara: erradicar todo aquello que no perteneciera a la fe católica, y en los pueblos indígenas eso significaba destruir lo que no podían entender. En Oaxaca, los frailes documentaron decenas de casos de curanderos, parteras y hombres del campo acusados de practicar lo que llamaban nahualismo. Para los antiguos zapotecas eran guías espirituales, pero para la iglesia eran siervos del demonio. ¿Cómo ves? O Casu sea, máquina. llegan los españoles y al Eh, final todo eso que teníamos como sagrado, se convirtió como las personas, cuando no logramos entender, lo primero que nos llega es el miedo ante lo claro, desconocido. Y lo primero es como un acto de defensa, pues decir, es del diablo, ¿no? claro. Y en uno de esos casos ocurrió en 1599. Un hombre indígena fue llevado ante el Tribunal Eclesiástico de Antequera, la actual ciudad de Oaxaca, acusado de convertirse en animal y de provocar la enfermedad de un vecino. Las actas aún existen, firmadas, selladas y archivadas como proceso por idolatría y superstición. Proceso por idolatría y superstición. ¿Cómo Está, ves? está- está medio revoltoso ese concepto, ¿no? Pero fíjate que tiene Así razón es. porque siento yo como que el pánico satánico siempre ha existido, no es una cosa, se puso mucho de moda por ahí de los 80 los 90, pero yo siento que siempre ha existido, ¿no? Y es por eso que siempre ha pasado todo eso de que los religiosos han tratado pues, de agarrar eso de pretexto para, pues, para hacer masacres, ¿no? Así es. Antes de entrar de lleno al caso inquisitorial de 1599, hay que entender qué era realmente un nahual. En el mundo prehispánico, la idea del nahual está presente en casi todas las culturas. Tenemos culturas Mm, mesoamericanas, sobre todo las culturas mesoamericanas, lo que es la zapoteca, la mixteca, los mexicas, los mayas y los totonacas. Y básicamente lo que es un nahual es un concepto espiritual. Básicamente mm, era como tu guía espiritual, algo que siempre va a estar contigo ahí siguiéndote durante toda tu vida e incluso te puede acompañar al más allá, y no lo oh, veían como algo maligno. Entonces, cada mm, persona, según las creencias antiguas, nacía bajo la protección de un animal, que en este caso era el nahual, y ese era un vínculo que ya determinaba el destino, lo que platicabas hace ratito. No lo podías tú escoger, eso ya oh. era parte de tu destino desde que nacías, y determinaba cuál era su temperamento, e incluso, por ejemplo, en las culturas, dependiendo de tu nahual, podías determinar hasta tu papel dentro de la comunidad. O sea, Wow. era tan importante esta parte del nahual o algo tan sagrado que determinaba tu papel, qué ibas a hacer dentro de la comunidad. ¿Ya habías escuchado eso? Órale. No, no, eso no lo había escuchado, pero tiene mucho sentido porque tengo varios amigos que yo creo que su nahual es un chapulín. Entonces, eso explicaría mucho, güey. Pues yo creo que sí, yo también tengo por ahí algún conocidillo por ahí de algún grupo. Conocidillo, hasta en común, ¿no? Sí, bueno, básicamente justo eso, el nahual era alguien especial, dependiendo, puede ser un sacerdote, un curandero, un sabio. Y
para ellos pues no era brujería, básicamente era parte del orden natural del mundo, así se regían ellos. Y ¿tú qué tanto crees que esa visión del nahual se perdió con el tiempo? Yo creo que totalmente, ¿no? Porque ya ahorita, yo creo que el pensar en convertirse en un animal ya se toma como algo eh, satánico, ¿no? Como algo malvado, como un poder siniestro, un poder diabólico y que aparte de todo no es mexicano, pues. O Así sea, es, el pensar en convertirse en un animal viene ya digamos, incluso hasta del cine, güey. Ya ni siquiera, así digamos, es. de la mitología ni de nada, del cine, güey. Entonces, no tiene nada de mexicano en este momento, pues. Sí, porque básicamente si lo llevamos un poquito a lo más conocido, sacando de lo mexicano, siempre ha existido. O sea, por ejemplo, el cambiaformas es un monstruo que igual Ándale. y adelante vayamos a hablar de eso, pero justamente un nahual es una especie de cambiaformas que pues, solamente se transforma en animales, pero básicamente es un cambiaformas. Y en el Claro. cine hay muchísimas referencias de eso, ¿no? Y bueno, entonces, como te decía, cuando llegan los españoles, pues lo primero que hacen es documentar todos esos ritos, todo eso, y Mm, sobre todo hay unos documentos de Fray Bernardino de Sahagún que describe a los nahuales como hombres que podían transformarse para causar daño o engañar a los demás, mm, pero otros cronistas reconocían que algunos de los hombres eran simplemente curanderos, que usaban hierbas, que curaban, que hacían rezos para sanar. Y con el paso de los mm, siglos, pues la figura del nahual se va deformando y ese miedo europeo, que sobre todo de la religión católica, ese miedo al diablo, se mezcló con la espiritualidad de los indígenas. Y lo que antes era un claro, símbolo de sabiduría, ahora se convirtió en un motivo de persecución. claro, Y lo más loco claro, aquí es claro. de que, pues, pasó solamente porque, pues, alguien lo contó mal, ¿no? Sí, Básicamente, o como en sea, todo. alguien le dio miedo, como dijeran Claro. por ahí en el norte, pues alguien se culió y y Sí, pues a huevo. y ahora pues ya no es el náhuatl ya no era un hombre sabio, sino un brujo. Y esto Claro. está registrado en registros justamente de lo que es la Inquisición entre siglos XVI y XVII, que se mencionan justamente estos casos de nahualismo. Y ya pues aquí ya se nota un poco cómo la iglesia empieza a usar ese miedo como herramienta política también, porque también lo Mm, utilizaron mucho como herramienta política. Ya no, ya ese rumor de que, ay, este fulanito se convierte en nahual, ya no era, o hace ritos o cura con mm, hierbas, ya no se vuelve como, ya era una sentencia, ¿no? Como claro, sí, justamente sí. la cacería de brujas era, entonces que tú ya no lo puedes hacer, porque Claro, eso no le claro, gusta a la religión, no nos gusta a nosotros, ¿no? Nos da miedo. claro. Sí, Y mucha bueno, gente lo utilizaba ya como hasta para venganza, ¿no? O si una mujer no te hacía justo, caso porque estabas muy feo o porque eras una persona desagradable, pues ¿qué hacías? La acusabas de brujería y pues la mataban, ¿no? Entonces, así es. sí Y fue lo bueno, pues mismo. para este episodio piloto, vamos a contar la historia justamente de una persona en Oaxaca. Antes se Ajá. llamaba Antequera. Eso apenas lo sé, y eso que yo soy de Oaxaca. Bueno, en los registros del Santo Oficio dice, aparece una anotación simple, escrita con letra firme, causa abierta contra indio por hidrolatría y superstición. Así tal No cual. manches. Bueno, dice, ningún hombre nombre al principio, solamente la pura acusación. Durante esa época, los tribunales de la Inquisición ya operaban con fuerza en la Nueva España. Aunque oficialmente se encargaban de los españoles, también recibían denuncias contra indígenas cuando el clero local consideraba que el caso podía servir de ejemplo. El proceso comenzaba casi igual.
un rumor, una denuncia anónima y luego una orden de aprehensión. No. En este caso, la denuncia vino de un vecino que aseguraba que su ganado había enfermado tras discutir con un hombre del pueblo, un No. curandero conocido por sus rezos y pócimas. Y dice aquí, el denunciante declaró ante el párroco: dije al indio que no robara mi leña. Esa noche mis animales se agitaron y vi una figura de perro con ojos de fuego junto al corral. A la mañana siguiente el hombre señaló al curandero y dijo, él fue. Bastó con eso para que el caso se abriera. O sea, sí, justamente, o sea, cualquier referencia a algo conocido, algún evento de Sí, sí. brujas por ahí, es mera coincidencia. Ah, su máquina. Pero pues Te el ha de dar buen miedo humor, porque si, por ejemplo, si en aquellos entonces, obviamente, solo bastaba la palabra de alguien, digamos, con una posición más alta en moral o económica o algo así como para ser la palabra verdadera, ¿no? Entonces, si yo tenía una mejor posición en el pueblo o si yo era tal persona del pueblo, yo decía que alguien más abajo de mí era brujo, pues se le iban a joder, ¿no? Entonces, está cañón. No así ha es. cambiado mucho, la neta. No ha cambiado mucho. No, no La ha cambiado verdad, no. nada. No ha cambiado Dice, nada. Nomás pasaron de brujos a ladrones o asesinos. así es. El expediente indica que el acusado fue detenido y trasladado a la ciudad de Antequera. El documento describe su llegada. Indio de mediana edad, de rostro sereno, vestido con manta blanca, sin muestras de rebeldía. O sea, el tipo dijo, pues, ya, ¿qué pasó? No. Sí, Todavía sí. era un tipo cualquiera, bueno, no cualquiera, pero pues Sí, era un sí. hombre del campo, o sea, y justamente era pues, una persona tranquila, ¿no? Claro. Sí, pues imagínate, te agarran a ti y te dicen, es que estás acusado de matar a tal ganado. Y tú así de que, pues si yo no hice nada, güey. Pues obviamente estás tranquilo, ¿no? Porque no sabías lo que realmente te iba a esperar, güey. Porque tú sabías que eres Exacto, inocente, estabas tranquilo, pero no sabías de las consecuencias que te iban a caer, aunque fueras inocente. exacto. Dice, el clérigo encargado del caso era el licenciado Francisco de Ledesma, un hombre conocido por su celo religioso y por no haber participado en otros procesos por hidrolatría en la región mixtecas. Según el acta, ordenó una investigación formal, que es lo que se supone que se tiene que hacer, ¿no? Los Claro. testigos comenzaron a presentarse uno por uno. El campesino declaró que había visto una sombra enorme rodando el camino al molino. Otro dijo que escuchó gruñidos humanos, sobre todo entre los árboles. Y dice el documento, al amanecer hallaron huellas de pies humanos y de animal mezcladas en el barro. Y digo yo, o sea, no pudo haber sido pues, justamente una persona y un animal estando ahí. Salió a pasear a su cachorro, güey. Y... Sí. Este tipo de detalles justo lo que usaba la Inquisición como prueba, algo que hoy Ay, no. diríamos, pues es imposible. En ese tiempo basta con dictar sentencia. O sea, eres culpable y punto, Claro, ¿no? claro, claro. Los interrogatorios continuaron por días. Nadie había visto al acusado transformarse, pero todos estaban convencidos de que podía hacerlo. No manches. Pues que sí, mira, porque imagínate, güey. Imagínate si tú ibas a la iglesia y le decías tal cabrón es brujo o es bruja. Y la iglesia simplemente decía, ok, sabes que de 80 casos que me traes, eh, el 80% no son brujos de verdad, te los voy a liberar. Pues entonces estás como casi diciendo, ¿para qué sirve la iglesia? ¿No? Entonces a la iglesia no le convenía decir que no había esos casos porque entonces ellos no servían para nada, pues. Exacto, justo. Cabrón. Y dice, bueno, dice, cuando el propio curandero fue interrogado, negó los cargos, aunque reconoció haber aprendido oraciones antiguas de su abuelo. Oh. No lo hago mal, dijo, solo curo con hierbas y palabras. El fiscal lo interrumpió y esas palabras, ¿a quién se las aprendiste? Le contesta, pues a los viejos del monte.
respondió el hombre. Esa frase selló su destino. Para el tribunal, los viejos del monte no eran sabios, sino demonios disfrazados. O sea, yo creo que este tipo, pues no sé, se refería a sus abuelos o personas con las que Sí, había sí, sí. convivido. Él Dice, con toda al la final, inocencia del mundo le dijo eso. sí. Y justamente porque también ellos no entendían muy bien el español. Entonces muchas veces Mm, mezclaban como claro, el claro. zapote, en este caso que él hablaba zapoteco, mezclaba como que el español y el zapoteco y bueno, decía un relajo, ¿no? Entonces no entendía Hablaba muy bien también de qué zapotañol, es el exacto, tampoco estaba como tan tan pues letrado. sí, tan familiarizado, ni siquiera estoy seguro que entendiera bien sobre qué se le estaba acusando, ¿no? Claro, Dice, al claro. final, el registro de esta semana, el expediente concluye, el reo será examinado con rigor, se sospecha trato con el maligno y uso de palabras prohibidas. No O sea, pues manches. él solamente utilizaba, hablaba. Tal vez las palabras prohibidas eran el zapoteco, ¿no? Que, Sí, justamente. Dice, los interrogatorios del Santo Oficio eran rituales de miedo. Se realizaban en habitaciones cerradas donde solo el acusado, los escribanos y los jueces podían estar presentes. No había defensores, no había inocentes, solo hombres obligados a confesar lo que los inquisidores ya habían decidido. El expediente de 1599 describe 3 días de interrogatorios. El primero fue de palabra y advertencia, es decir, sin violencia. El acusado repitió que solo curaba con hierbas y restos. Dice, el fiscal insistió, ¿y cómo explicas que el ganado de tu vecino enfermó después de discutir contigo? Dice, pues el mal vino a mí, del río. No sé, y es que eso es lo que entendieron ellos, ¿no? sí, Pues esa sí. frase, pues igual, lo condenó. Dice, en ese tiempo cualquier cosa que no se entendía era sospechosa. Decir que el mal Mm, venía del río sonaba a magia, aunque no lo hablara él, aunque él solo hablaba de agua contaminada realmente. claro, claro. O sea, pues Ay, sí, no. justamente porque, o sea, el ganado del vecino, pues Toma tomaba agua del esa agua, ¿no? río. Claro, Exacto. claro, claro, claro. Dice, el Ah, mi segundo día compa. los escribanos registraron una nueva declaración. El acusado, más cansado, aceptó que había oraciones, que sabía oraciones antiguas en zapoteco transmitidas por su abuelo. El fiscal las pidió por escrito. El hombre dudó y entonces llegó a las amenazas. Si no cooperaba, sería examinado por los medios que persuaden a decir la verdad. Así le pusieron, por Uy. los medios que persuaden a decir la verdad. Poquito de tortura. Así es. No Dice, manches. esa noche fue llevado a la cámara baja del tribunal. El escribano anotó que el reo fue atado con cuerdas al potro y se le aplicaron 3 vueltas. Tras el tercer tirón, empezó a gritar oraciones mezcladas entre español y zapoteco. Ah, no Espíritu del manches. monte, devuélveme el aliento. Supongo que eso dice, no Hijos. Sí, sé. sí, sí. Entonces los jueces empiezan a interpretar eso como invocación demoníaca. Y aquí lo más irónico probablemente fue lo que yo pienso que ellos dijeron así, no, pues ha de ser esto, nos está maldiciendo o algo así, cuando Ajá. yo pienso que lo único que estaba haciendo era suplicando por su vida, ¿no? En su Claro, lengua. claro. O le O sea, estaba doliendo yo, mucho, pues estaba suplicando que alguien le terminara exacto. ese dolor. El tercer día fue el más largo. Los escribanos registraron que el reo confesó haberse transformado en animal, pero la descripción fue Oh, incoherente. Dijo que su cuerpo dormía mientras su espíritu salía como un perro negro. Esa confesión obtenida bajo tortura fue suficiente para cerrar la investigación. Los jueces no buscaban la verdad, sino el arrepentimiento. Y claro. el expediente aquí nada más finaliza, que dice que el reo muestra señales de contrición, será instruido y enviado al monasterio para penitencia perpetua. Básicamente lo encerraron. Claro. Y Pues pues es ya. que cómo no vas a retorcerte y convulsionar si te estuvieron estirando, güey. Te estuvieron jalando las extremidades. Te estuvieron torturando.
Y ¿cómo no vas a confesar si estás muriéndote de dolor, güey? Obviamente, güey. Así es. Los métodos de tortura no han cambiado, güey. Lo han mostrado las películas, ¿no? Entonces, pues ahí está, güey. O sea, qué gacho, pero bueno, el punto es como tú dices, pues el punto es saber que existe esta, digamos, esta mitología mexicana que se ha perdido y que se perdió debido a que, y no culpemos a los españoles de ahora, obviamente, ni mucho menos, pero se perdió debido a la colonia que pues prácticamente destruyeron todo lo que pudieron de lo que éramos nosotros. Afortunadamente no pudieron destruirlo por completo, pero lo intentaron y y pues qué bueno que hacemos este tipo de cosas para que nuestra misma gente conozca lo que tiene y se instruya y sepa, güey, sepa, conozca que no solamente hay vampiritos, ni momias, ni esas mamadas, ¿no? Sí, y aparte, también el objetivo de este podcast realmente es que sepamos de dónde vienen nuestros miedos, porque cada Claro, miedo, o sea, tiene su origen en ciertas cosas, y aquí los vamos a ir como que destripando, no, sí nos vamos o sea, sí nos vamos a asustar, porque esa es la idea del podcast, pero también claro, vamos a buscar la forma de encontrarle, este, ¿cómo se dice? Una explicación, ¿no? Del por qué. claro, sí. Y pues bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando acá para que quede simplemente como el piloto. Estamos viendo cómo estamos organizando esto, cómo lo vamos a transmitir todo esto que queremos y que tenemos en nuestras mentes. La siguiente ocasión, yo les voy a contar una historia que sucedió cuando yo estaba trabajando en el área de Reynosa, Dino. Nada más para que se vayan enterando. Cuando yo estaba trabajando en el área de Reynosa, salíamos a los pozos de gas que habían ahí en toda la zona alrededor y teníamos que entrar por las brechas hacia los ranchos, digamos, y y cada brecha tenía un nombre, ¿no? Que la brecha del becerro, que la brecha de no sé qué y tal mamada. Había una brecha, güey, que tú llegabas a un guardaganado, no sé si conozcas lo que son los guardaganados. Los guardaganados son unos hoyos en el piso, justamente donde está, digamos que el corral, digamos, donde llega al camino. Entonces en el camino tiene que haber una puerta, obviamente, pues, para que puedan pasar los camiones, Claro. los autos. Y entonces, para que esas puertas, incluso aun si tú las dejas abiertas, para que el ganado no se escape, el ganado del ranchero no se pase de unas tierras a otras tierras, tienen esto que le llaman el guardaganados, que son simplemente unos hoyos muy profundos y para que puedan pasar los carros tienen unos tubos gruesos que tienen una distancia muy pequeña entre ellos, lo suficiente para que pasen los autos sin ningún problema. Entonces, parte de cruzar esas brechas, tú tienes que llegar al guardaganado, bajarte de la camioneta o del carro, abrir el portón, pasar la camioneta, bajarte otra vez y cerrar el portón. Siempre lo tienes que dejar cerrado, si no el ranchero se encabronaba, ¿no? ¿Cuál era el pedo, güey? Que a veces nosotros salíamos a buscar comida a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque no parábamos de trabajar. Ahí es trabajar las 24 horas del día y días seguidos. Y sabes qué, había una brecha, güey, que justo en el guardaganado había un cementerio al lado. Ajá. Entonces te tocaba llegar ahí a las 2 de la mañana, bajarte, abrir el portón, pasar la camioneta, bajarte de nuevo y Ajá, cerrar el cerrar, portón. ¿no? A cerrar, güey. Bueno, de donde soy, esas puertas le llaman trancas. No sé cómo le Mm, llaman por ahí. Pero dice, ajá, justo era bajarte, abrir la tranca, sí, pasar la güey. camioneta y cerrar otra vez. Porque Sí, muchas güey. veces esos lugares pasan por otros ranchos de Sí, diferentes exacto. personas. Entonces tú vas pasando y vas cerrando básicamente Vas cerrando las lo... puertas detrás de ti. Exacto, Abriendo y cerrando las puertas detrás de ti. Y exacto. si no lo hacías, se molestaba el ranchero, pues. Porque luego el ganado se puede
salir Se también. puede mezclar, se Sí, escapa, pues. exacto. Y entonces, tengo una historia larga al respecto, pero nada más para hacerles una historia muy corta. Uno de mis camaradas me contó, a eso no me pasó a mí, yo no sé si sea verdad, pero uno de mis camaradas me contó que él llegó al guardaganados, se bajó, abrió el portón, cruzó, cuando venía de regreso hacia la camioneta para cruzarla, alguien le hizo un cambio de luces, pero él venía solo. Y fue justamente en ese guardaganados donde está el cementerio. Entonces él se quedó así y dijo, ¿qué pedo? Y comenzó a mirar así, pues, pero como tenía las luces de la camioneta, pues no veía nada, ¿no? Y él decía, hey, ¿quién Claro. está ahí? Hey. Entonces se fue acercando poco a poco y obviamente pues no había nadie, ¿no? Se subió a la camioneta y le dio, güey. Dejó la pinche puerta abierta, güey. Le valió madre, se fue del miedo que le dio. Esa es una cosa que pasó. Date cuenta, a mí me contó una historia antes que la historia que les voy a contar en el siguiente episodio. Entonces, cuando sucedió, la historia que les voy a contar en el siguiente episodio fue algo que me pasó. Mi lado de la historia es verdad, porque yo escuché todo por radio, yo lo viví, yo hablé con la persona directamente, pero lo que vivió esa persona, yo no sé si es verdad. Pero se lo vamos a contar en el siguiente episodio. Nada Así más por es. ahora ya les dejé la introducción de qué va a tratar de esa brecha donde está ese cementerio justo en el guardaganado, en el medio de la nada, güey. Está un cementerio ahí en el medio de la nada, güey, con solo las luces de la luna y de las camionetas, güey. Entonces, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado esto. Lo vamos a ir comenzando a hacer más y más y más contenido más interesante para todos Así ustedes. es. Poco a poco lo vamos a ir soltando más contenido de todo tipo, no solamente de cosas sobrenaturales, sino incluso también sobre criminales famosos, crímenes famosos, todo lo que podamos hacer. Entonces, pues Dino, despídase. Claro. Y antes aclarar que esta historia que conté es una historia ficticia, porque luego van a querer estar buscando los documentos y mi idea nada más era como espantarlos tantito, pero Entretener. realmente justamente está avanzado en cosas que sí están documentadas y que sí han sucedido. Y y pues nada más queríamos Basada darle en hechos como que ese reales. toque de humor. Y pues, Bueno, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales? pues yo estoy como Samu eh, guión bajo Melodic. ¿Y tú, Dino? Ok. Y yo, a mí me encuentran como el laberinto del horror, pero en vez de la O, en horror es X. Ok. Nos pueden Ok. encontrar las historias también, Igual para que vamos a dejar los links por acá y va. para que nos sigan cada uno de nosotros y vamos a comenzar a hacer también el canal de YouTube, el canal de Instagram de Ecos en la Oscuridad para que sea más fácil que nos encuentren. Entonces, pues nos despedimos y hasta el próximo episodio. No se lo vayan a perder porque el próximo va a estar muy chingón. Bye bye. Bye. Bye, Dino. Bye.